Hola a todos. A continuación veremos una de las características principales y diferenciadoras de Total Decision respecto a los demás software AHP o multicriterio de mercado, que es la simulación con Monte Carlo. La simulación con Monte Carlo permite ingresar los datos a través de distribuciones que representarían la variabilidad propia de los datos producto del riesgo o las oportunidades o la falta de información, y permite obtener distribuciones de probabilidad de cada una de las alternativas. Tomemos el siguiente ejemplo, que es una evaluación y priorización de contratistas, en el cual ya tenemos el primer análisis. Monte Carlo nos permitirá obtener un resultado probabilístico y después ese resultado probabilístico lo vamos a comparar con los resultados que tenemos en estos momentos. Para comenzar vamos a Monte Carlo y aparecen dos opciones: si realizar una simulación completa, sean con criterios y alternativas, o realizar una simulación solo a las alternativas. En este caso vamos a hacer una simulación completa. Dentro de la simulación completa podemos seleccionar, en este ejemplo, el objetivo. Y para este caso yo voy a seleccionar una distribución triangular para cada uno de los datos. Aquí se aprecia la matriz de comparaciones por pares, pero en vez de apreciar una comparación, se aprecian los tres valores de la distribución triangular. Esto es, para cada comparación se le puede ingresar un mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Aquí es donde se puede agregar la variabilidad propia de los datos o de los juicios emitidos si hubo un grupo de evaluadores en el cual tuvieron discrepancias, pero tuvieron que en su momento solamente insertar un valor. Entonces, la ventaja de esto es poder ingresar esa variabilidad propia para después simular. Por ejemplo, supongamos que el valor máximo acá sería de 3 y el valor mínimo no es 1, sino que es inclinado hacia desempeño en el pasado. Y así podemos continuar en cada uno de los datos de la matriz, ingresando los valores mínimos más probables o máximos en los cuales hubo discrepancia de los datos. Una vez terminada la matriz, la guardamos. Presionamos el listo. Y si deseamos podemos agregar otro criterio al análisis. En este caso vamos a agregar otro. En este caso vamos a seleccionar la capacidad financiera y vamos a aplicar una distribución triangular. Aquí se aprecian cada una de las alternativas frente al criterio de capacidad financiera. Este criterio se midió en una escala lineal con un valor mínimo de 0 y un máximo de 4 millones. Aquí cada una de las alternativas se aprecia su valor. Entonces, ¿cómo ingresamos la variabilidad? Por ejemplo, si el contratista A, el valor mínimo que puede tener es de un riesgo de 2 millones y un valor más probable sea el que se le insertó previamente, y el valor superior puede ser aproximadamente 2,3 millones de dólares. ¿Sí? Si no existe un riesgo o no existe dudas con respecto al criterio, se le puede dejar tal cual. Y así podemos continuar con cada una de las alternativas frente al criterio. Una vez terminada con el ingreso de los datos, presionamos en listo y podemos agregar otro criterio. Y así podemos continuar con todos los criterios en donde hubo discrepancia o que nosotros consideremos que son importantes agregarlos para el análisis. Una vez que ya terminamos con todos los criterios o nodos en el cual hubo discrepancias o es necesario agregarlo a la simulación, presionamos en saltar y preparar Monte Carlo. Aquí nos aparece la cantidad de iteraciones a realizar.
En este caso podemos aplicar fácilmente 20.000, los cuales no se demorará absolutamente nada, y lo vamos a mostrar a continuación. Muy bien, no se demora absolutamente nada. Al finalizar la simulación, nos permite guardar los datos de las salidas de las alternativas en un archivo CSV. En este caso le vamos a dar el no. Y aquí obtenemos la tabla de los resultados. La expandimos. Y aquí tenemos cada una de las alternativas, el número de iteraciones realizado, el valor discreto, que es el valor del ranking primero, es el valor de ranking que vimos primeramente en los gráficos al comenzar este video. Aquí está la simulación hecha y el valor de la media y otros valores de interés. Podemos, por ejemplo, generar un gráfico, en este caso de la distribución del resultado del contratista A. Podemos sacar, por ejemplo, el valor P, sacamos el nivel de confianza y solamente tenemos el valor discreto, que en este caso es el resultado primero obtenido anteriormente sin riesgo o sin contar las oportunidades, y este es el resultado de la media. Aquí podemos apreciar que la simulación con riesgo da un mejor resultado que el resultado discreto a priori. Aún así, la diferencia no es tanta, es un 2%, pero es significativa. Podemos también aplicar un nivel de confianza para ver entre qué valores se mueve el resultado. Podemos aplicar un nivel de confianza de un 90% y ver entre qué valores se mueve la alternativa. Asimismo, podemos ver cómo se distribuye los resultados de la alternativa, y podemos ver con por ejemplo, tomar con un 90% de confianza, que lo vamos a colocar acá, con un 90% de confianza, los datos obtendrían un valor de 63%, ¿sí? Hasta el mínimo. Lo mismo podemos hacer con los demás datos o con los demás resultados. ¿Sí? Podemos aplicar uno de distribución y ver cada uno de los datos y comparar la media con el valor discreto, que en este caso la media simulada presentó un valor más bajo que el valor discreto, y podemos ver todos los datos de interés. Podemos también ver todas las alternativas en un mismo plano. Para eso vamos a acá y presionamos en el vector de prioridad compuesto probabilístico. Aquí tenemos todas las alternativas en el mismo plano. Obviamente se ve todo desordenado, pero hacemos clic en el ojo para limpiar toda la pantalla. Entonces aquí tenemos la distribución de cada una de las alternativas. Por ejemplo, si queremos centrar solamente en el análisis en estas alternativas de acá y quitamos el análisis del contratista A, presionamos en alternativas y quitamos el A y solamente nos quedan los demás contratistas y podemos centrar el análisis en esto. Aquí podemos mostrar entonces, por ejemplo, cuál fue el valor discreto obtenido primeramente sin riesgo, y luego con la simulación cuál fue el resultado aplicando la media. Aplicamos la media para poder comparar gráficamente cuál sería el resultado. Podemos ir limpiando la pantalla, por ejemplo, podemos sacar el contratista B y dejar solamente estas tres opciones y podemos realizar un análisis. Ahora, si lo que queremos es comparar directamente
cuál es el resultado entre el análisis con riesgo y los valores discretos, vamos a la comparación de valores discretos y valores P. Y gráficamente nos aparecen este resultado. Entonces podemos ordenar de mayor a menor y con un valor acumulado de un 90% de los datos podemos ver cuál es la priorización. En este caso, si nos damos cuenta, el valor discreto, el principal resultado era, o el que tenía el mayor ranking, era el contratista D, seguido del C. Y con la simulación nos dio al revés, es decir, el contratista C pasa a al primer lugar y el contratista D baja al segundo lugar. El contratista E se mantiene en el tercero y para abajo no sufre mayor alteración. Pero sí, esto es importante. Aquí se ingresaron los riesgos, la falta de información, pero también las oportunidades. Y esto produjo un cambio en el ranking de las alternativas. Y esto es muy importante para todos los análisis. Que una cosa es el análisis discreto con un valor acordado o consensuado. Y lo otro es qué pasaría cuando se ingresa toda esa variabilidad producto de la falta de información, los riesgos o las oportunidades. Y aquí podemos darnos cuenta que hubo un cambio importante en el ranking, y no solo eso, sino que el índice o el valor, llámese el ranking o también la probabilidad de éxito de la alternativa, en este caso del contratista D, bajó significativamente un 5 puntos, si se dan cuenta. ¿Sí? En cambio, el contratista C lo aumentó en 1. El contratista E lo subió, a pesar de estar en el tercer lugar, lo subió y está a la par con el contratista D. El contratista B también lo subió y el contratista A también lo subió. ¿Sí? Eso es un análisis de lo que podemos realizar con Monte Carlo. También podemos ver cómo se comportó la distribución acumulada de los datos. ¿Sí? Podemos apreciar cuándo puede, por ejemplo, variar el ranking. Aquí en este caso, entre estas dos alternativas, el ranking cambia. Acá, cuando la distribución de los datos llega a un 95%, ahí se produce un cambio, un cruce de los rankings, pero en la mayoría de los casos el ranking se mantiene. Con eso terminamos por hoy, y es muy útil aplicar las simulaciones con Monte Carlo para poder tomar una fotografía más real de todos los casos posibles en caso de que exista variabilidad, falta de información o simplemente ingresar los riesgos o las oportunidades de cada una de las alternativas frente a los criterios.